Hola a todos, hoy vamos a dar inicio a nuestra presentación de nuestro proyecto llamado Optimización de un cilindro de metal, conformado por los siguientes integrantes: Eric Bustos, Michael Muñoz y quien les habla Elizabeth Cornejo. Definición del proyecto. El proyecto se basa en la optimización de un cilindro de metal para la creación de una lata de bebida 2 en 1. Para esto necesitaremos encontrar un punto mínimo óptimo, el cual será necesario para lograr una optimización de recursos en la creación de este cilindro. El nombre lata de bebida 2 en 1 hace referencia básicamente a su forma particular, ya que dos latas estarán ancladas la una con la otra, por lo cual se generará una sola lata o dará la impresión de esto, las cuales tendrán cada una su propia corona. Como resultado obtendremos un envase llamativo para cualquier consumidor a partir de los mínimos gastos posibles para su creación. Problemática que se abordará. El proyecto Optimización de cilindro tiene por objetivo abordar el problema de optimización de material para el diseño de la lata 2 en 1. Con esto se minimizarán los recursos para la creación de esta. Lo anterior se podrá evidenciar mediante la aplicación de nociones matemáticas, las cuales van desde la geometría, derivadas y unidades de medida. Objetivo y preguntas del proyecto. El objetivo es diseñar una lata de bebida optimizando el uso de material en base al cálculo diferencial. Las preguntas del proyecto son tres, y la primera dice cuál es la función que modela el problema. La segunda dice cuál es la primera derivada de la función que modela el problema. La tercera dice cuál es el punto crítico óptimo donde la función objetivo puede alcanzar un mínimo de utilización de material. Bueno, los temas iniciales del proyecto son tres. El primero es la aplicación de nociones de matemáticas y derivadas, que mediante la aplicación de las nociones matemáticas y del cálculo se podrá encontrar la función que modele el problema que se está planteando. Con esto también se va a llegar a la optimización y también al punto mínimo. El segundo tema es la optimización de recursos para la creación de un cilindro de metal 2 en 1. Mediante el mínimo óptimo se dará a conocer cuál es el valor numérico de este punto para hacer más eficiente la creación del cilindro de metal, sin incurrir en gastos extras y así lograr una optimización eficiente y eficaz, es decir, hacer más con menos. La resolución de la problemática de optimización de creación de la bebida 2 en 1. Cronograma y materiales que nosotros utilizamos para desarrollar este proyecto. Dentro de las primeras tareas que teníamos era definir la problemática que se abordará y los objetivos de esta misma. Otro punto importante es estudiar las nociones matemáticas y ver la aplicación de las mismas, ¿cierto? Donde entendemos un enfoque específico del problema a solucionar mediante la búsqueda y estudio de ciertas herramientas matemáticas que darán la solución al problema, ¿cierto? Y mediante el mismo estudio se dará solución al problema de optimización. Acá están los plazos definidos que nosotros nos dimos, los responsables de nuestro grupo y los insumos que nosotros utilizamos como la computadora, cuaderno, etc. Incorporación de herramientas tecnológicas. Como grupo incorporamos diferentes herramientas tecnológicas necesarias para la resolución de problemas, optimización de cilindros de metal, como bien ya se ha mencionado, donde utilizamos el computador, otra herramienta muy valorosa como YouTube, GeoGebra y la plataforma bibliográfica que está en línea en la app de INACAP, donde se logró recopilar toda la información necesaria para solucionar el problema de optimización. Acá nosotros juntamos distintos links que nosotros utilizamos para hacer el estudio del problema de optimización. Respuesta a las preguntas planteadas. Número 1. ¿Cuál es la función que modela el problema? A partir de un volumen fijo, de la superficie total del cilindro de metal y de la simplificación de esta, en función de una sola variable se obtendrá una función que modele el problema. Pregunta número 2. ¿Cuál es la primera derivada de la función que modela el problema? Mediante la función encontrada se podrá obtener la primera derivada de esta. Y pregunta número 3. ¿Cuál es el punto crítico óptimo donde la función objetivo puede alcanzar un mínimo de utilización de material? Para la obtención del punto mínimo de utilización de material en la creación de lata de metal,
se deberá igualar a 0 la primera derivada, y para la comprobación de que sí sea un punto mínimo se deberá calcular la segunda derivada de la función que modela el problema. Todo el desarrollo práctico de estas preguntas está en la siguiente PPT. Bitácora del proyecto. Siendo el 9 de junio, nosotros estábamos en búsqueda continua de información a través de video optimización de cilindro, lectura online a través de las herramientas facilitadas por INACAP, libro de aplicaciones derivadas y unidades de medida, que a base de esto logramos entender, junto con la ayuda de video, de optimización, de lectura de libros, más a detalle la resolución de problemas de optimización de cilindros, lo cual ayudará con este proyecto. Siendo el 11 de junio, comenzamos a aplicar los conocimientos previamente vistos en los estudios recopilados para el desarrollo de la problemática en cuestión. Y logramos comprender ciertos conceptos teóricos del cálculo y su aplicación a distintos problemas de la rama de cálculo diferencial. El grupo comprende las unidades de medida y su correcta aplicación de aquellas. Optimización de cilindro de metal. ¿Cómo encontrar el mínimo posible de utilización de metal para la creación de una lata cilíndrica? Lo primero que debemos hacer es calcular la superficie lateral con la superficie circular. Con esto vamos a obtener la superficie total, donde a partir de esto vamos a simplificar esta función dejándola en una función de una sola variable, la cual será h, ya que esta aparece solo una vez. Esto nos va a dar como resultado la función de una sola variable, para poder encontrar así su primera derivada. Luego deberemos igualar a 0, ya que al igualar a 0 se pueden encontrar los puntos críticos mínimos o máximos. En este caso queremos encontrar un mínimo, donde el radio nos dio como resultado 3,17 centímetros cúbicos. Y donde 3,17 es un mínimo de cantidad a utilizar para la confección de la lata cilíndrica. Además, cabe recalcar que el radio siempre debe ser positivo. A todo esto, hemos trabajado con un volumen de 200 ml para dicha lata. Pero esto no es todo. Para la comprobación de que este sí es un punto mínimo, nosotros debemos calcular la segunda derivada, donde como resultado, y ya podemos ver en los cálculos, esta nos dio positiva, lo que nos quiere decir de que sí, 3,17 es un punto mínimo. Finalizando lo anterior, se procedió a calcular h, la cual está denominada por la altura, donde se reemplazó r y se llegó al resultado de que la altura es igual a 6,34. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que la altura es 2 veces el radio, lo cual genera una lata de estructura cuadrada. Prototipo para la creación de una lata de cilindro 2 en 1. Para la creación del prototipo de esta lata de cilindro de 200 ml, se procedió a utilizar la herramienta tecnológica GeoGebra, donde esta nos ayudó a poder crear este prototipo tal de que sea exacto a los cálculos anteriormente realizados. Esto generó una lata cuadrada, como tal vemos en la imagen, ya que como dijimos anteriormente, el radio es 3,17 y la altura es el doble del radio. Todo lo anterior tiene una lógica, la cual es optimizar el uso de metal para su confección. Y esto trae como consecuencia gastos más bajos en la confección de esta lata. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Eric nuevamente por acá. Estas son las áreas de impacto para la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas. Acá podemos apreciar nuestra malla curricular y estos son los ramos en los que se ha generado mayor impacto este ramo y este proyecto. Bueno, resultado de conclusión. Como resultado de este problema de optimización, logramos obtener una función que modela el problema, la cual nos llevó a encontrar la primera derivada y como consecuencia el valor numérico del punto mínimo óptimo de utilización del material.
Obteniendo así una lata de estructura cuadrada, finalmente hemos comprendido la importancia del cálculo diferencial, más aún en el ámbito empresarial, de que las empresas están constantemente buscando optimizar recursos para un mayor crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que gracias al cálculo podemos generar que las empresas obtengan mayores ganancias minimizando la inversión. Con esto se logra mediante el punto mínimo óptimo. Bueno, esta es la bibliografía. Estos son los links que se han utilizado para generar este trabajo y de donde obtuvimos información. Son 4 links, Mate Fácil y Roton.